Buenas. Vamos a hablar sobre un concepto central en los lenguajes modernos, un concepto inescapable, representado en lenguajes en formas muy parecidas, eh, también teniendo obviamente algunas diferencias importantes, pero básicamente la clase es la unidad, la de entidad que sabe, tiene responsabilidad de información y sabe, no solo sabe cosas, sino que sabe llevar a cabo operaciones. Entonces es una unidad entre estado y funciones, o sea, entre variables y funciones, estructuras de datos y funciones. ¿Ok? Estas dos se unen para formar una nueva entidad, una clase. Veamos punto por punto este concepto. Las clases saben qué y saben cómo. O sea, tienen responsabilidad de conocimiento y tienen responsabilidad de comportamiento. Esto es lo que hacen las clases, las unidades naturales en un programa. Fijémonos que una función puede verse como una unidad, pero la función como tal es dependiente de una estructura de datos. Es dependiente o interactúa con estructuras de datos. Lo bonito de las clases es que las estructuras de datos están protegidas, son solo tocadas, modificadas, accedidas por las funciones de la clase. Esto permite que hagamos que sea más sencillo la depuración, porque al limitar el acceso a las estructuras de datos a solo ciertas funciones privilegiadas, las funciones de la clase en sí, entonces si tenemos un problema en el comportamiento de una estructura de datos, solamente tenemos que examinar las funciones de esa clase para ver y poder determinar a dónde es la pulga y de qué se trata y cómo podemos corregirla. Así que en esencia las clases son unidades de responsabilidad. Eso es, responsabilidad. ¿Y qué relación o cómo se relacionan con otras clases? Bueno, se relacionan mediante la colaboración, intercambiando servicios, solicitando servicios de otras clases y proveyendo servicios que están capacitadas a ofrecer. La clase es el átomo de la responsabilidad y de la colaboración. Las clases son las máquinas que crean objetos. La clase tiene la estructura de datos del objeto. La clase determina el tamaño del objeto. Y la clase hace una distinción
fundamental entre lo que es la interfaz y lo que es la implementación. La interfaz la hace disponible a todos los clientes. Ellas desean ofrecer servicios. Dicho sea de paso, es importante saber que es muy raro hacer una clase que va a tener un número infinito de clientes. Usualmente una clase se hace en un cierto contexto y los usuarios de esa clase serán un número limitado, porque la realidad de la reutilización es bueno como algo que queramos buscar y perseguir, porque si hay algo que se puede reutilizar, pues pareciera ilógico no hacerlo. Me estoy saliendo un poquito del tema, pero es importante. El asunto es que a veces hay ciertas clases que para ser reutilizables hay que generalizarlas demasiado, y al generalizarlas probablemente pueden perder la eficiencia o ciertos comportamientos particulares de los clientes originales de la clase. Entonces, solo por mencionar un ejemplo, no siempre es buena idea reutilizar. Yo sé, esto va en contra de un sentido común en primer grado, digámoslo así. Pero conforme se profundiza más en el tema de la reutilización, entonces nos damos cuenta de que no es un free lunch, como dicen, no es algo que nos llega y que no tiene precio, que no tiene costo. Todo lo contrario, la reutilización tiene un impacto en las clases que queramos reutilizar o en las funciones, porque como dije antes, rara vez se pueden reutilizar sin hacerles algún tipo de modificación. Bien, veamos ahora de qué están compuestas las clases. O sea, cuáles son los elementos sintácticos que pueden estar ubicados dentro de la definición de una clase. El primero que podemos identificar son los datos, ¿verdad? Que las estructuras de datos, que puede ser tan sencillo como un entero, o puede ser un árbol binario, o puede ser un mapa, no sé, cualquier cosa. Los miembros de datos se dividen en dos. Uno es los datos de los objetos o de las instancias, pues. Instancias, se habla, cuando hablamos de una instancia, estamos hablando de un objeto de una clase. Un objeto que fue creado por una clase. O sea, siguiendo el blueprint de una clase. Ese es un objeto, una instancia. Entonces tenemos datos que están relacionados a una instancia, pero también tenemos datos que están relacionados a la clase entera, a la clase como tal, no a ninguna instancia particular de la clase. Y estos datos se marcan con la palabra static. La palabra static indica, cuando se pone a la par de una declaración de datos, indica que son datos de la clase. Segundo lugar, tenemos funciones, ¿verdad? O también llamados métodos.
Funciones es el término más general, incluye funciones que no son miembros de ninguna clase, que también se conocen como funciones libres, y también incluyen funciones que son métodos, o sea, que son propiedad de alguna clase. Estos últimos son los que se les dice métodos, para diferenciarlos. Ahora, en cuanto a métodos, pasa igual que con los datos. Podemos tener métodos que están conectados a instancias y podemos tener métodos que están conectados a clases. Los métodos de instancia tienen acceso a la instancia, tienen acceso a los valores dentro de la instancia, mientras que los métodos de clase no tienen acceso a ningún valor interno de un objeto, sino más bien podrían tener acceso a variables de datos o estructuras de datos que fueran estáticas, o sea, que fueran estructuras pertenecientes a la clase y no a la instancia. También podemos tener en una clase definiciones de tipos, pero seamos claros en esto. Lo que quiero decir aquí es, no me estoy refiriendo a tipos como, digamos, otra clase dentro de una clase. Eso se puede, pero no es lo que estoy hablando en este momento. En este momento lo que estoy diciendo es que una clase puede definir mediante la palabra typedef o mediante la palabra using, puede definir un tipo como parte de su interfaz. O sea, le podemos poner un nombre a un tipo. Esto es sumamente importante en las áreas de programación con templates, con plantillas, y ya lo veremos con más detalle. Y finalmente vienen lo que les decía que todavía no era, ahora sí es, que una clase puede estar compuesta de otras clases y de otros tipos, ¿verdad? Otros tipos, ¿qué puede ser un tipo que no sea una clase? Bueno, una enumeración. Una enumeración de las antiguas, que nada más era enum, es un tipo que no es una clase. Las enumeraciones nuevas de C++11 se escriben enum class y tienen un comportamiento, digamos, definen un ámbito, tienen un comportamiento más parecido a una clase, pero también también tiene comportamiento de enumeración. Así que no solo las clases o las estructuras son tipos, sino hay otros tipos. Hay otros tipos de tipos. Okay. Bueno, finalmente, claro, vital que para poder separar la interfaz de la implementación, tenemos que tener ciertas partes de la clase visibles y modificables únicamente por funciones de la clase. Luego podríamos tener también variables o métodos que fueran accesibles únicamente por métodos de la clase o métodos de subclases. Estamos hablando ya, nos estamos adelantando, pero nada más para poner la idea ahí. Ahí cuando hablo de las subclases estamos hablando de una jerarquía de herencias. Perdón. En ese caso, los datos
o las funciones se declaran protected, pero las buenas prácticas indican que no se deben usar, salvo casos extraordinarios, variables de instancia que sean protegidas, protected, sino únicamente privadas, y si se quiere que las subclases tengan algún efecto en esas variables, que se haga a través de métodos protegidos, no variables protegidas, variables privadas y métodos protegidos. Eso es lo más sano, eso es lo más controlable. Acordémonos que de cualquier variable que nosotros declaremos protegida o protected, lo único que un programador tiene que hacer para poder hacer lo que le dé la gana con esa variable es declarar una clase que derive de otra clase. ¿Okay? Vamos a suponer que la otra clase la hizo otra persona, y llega un programador que tiene malas intenciones y quiere modificar una estructura de datos que estaba únicamente destinada a la clase y las subclases de una jerarquía. Pero entonces, mediante el mecanismo de herencia, este programador podría tener entonces acceso a estas variables y podría poner en jaque toda nuestra semántica, nuestra seguridad semántica. Aquí no estamos hablando de seguridad en el sentido de seguridad contra virus, cosas así, no, en realidad, aunque bueno, podría ser, pero estamos hablando más bien de la seguridad de que una clase tiene lo que llamamos variantes de clase, invariantes, perdón, de clase. O sea, son estatutos que siempre son ciertos para la clase. ¿Okay? Por ejemplo, no sé, tenemos una clase cuenta y un método que se llama depositar, y una de las invariantes, o se podría llamar también postcondiciones o precondiciones. Todos esos son tipos de invariantes. Después de hacer un depósito, el valor de la cuenta tiene que ser mayor o igual al valor anterior que tenía la cuenta antes del depósito. Es este tipo de cosas que podrían verse perjudicadas. Perdón. Finalmente están las secciones públicas. Esto sí es ya la parte de interfaz. Esta es la interfaz que se da a todos los clientes potenciales. Ahora vamos a ver, para que se familiaricen o se comiencen a familiarizar con la sintaxis de una clase. ¿Cómo es la sintaxis de una clase? Al propio, esta clase la he llamado X. ¿Para qué? Para que no tenga absolutamente ningún sentido. Lo único que queremos ver aquí es la estructura sintáctica. Entonces, lo primero que hacemos es poner la palabra class, luego viene el nombre de la clase, que por buenas prácticas se recomienda que comience con mayúscula. Luego vienen las diferentes secciones, como hablábamos, secciones privadas, secciones protegidas, secciones públicas. En este caso
Para mantenerla sencilla, yo solamente incluí sección privada con sección pública. Ok, entonces aquí vemos que en la sección privada, que puede ser una, varias variables y también métodos, tenemos un entero. Esta es la implementación. En la sección pública tenemos la interfaz. ¿Qué nos dice esta interfaz? Bueno, aquí comienza cuando tenemos una función. Estas son las funciones acá, que comienza, que tiene el mismo nombre que la clase. Se trata de un constructor. ¿Ok? Entonces, un constructor es una función que se invoca cuando queremos construir, valga la redundancia, un objeto de una cierta clase. En este caso, vemos que tiene un parámetro entero y que lo llamamos i, y que le damos un valor por defecto de 0. O sea que si queremos crear una x pero sin pasarle un i, el compilador se asegura de que ese i va a estar inicializado en 0. Y aquí, después de los dos puntos, vienen entonces todas las diferentes variables, o sea, todo lo que es el estado de la clase, y entonces a inicializarse. Y se inicializan de esta forma. Se pone el nombre de la variable, o sea, esta mValue, y entre corchetes se pone el valor que va a tener, en este caso el parámetro i. Y cuando ya se terminan con las variables, que en este caso solo hay una, entonces nos venimos al cuerpo de el constructor, que en este caso no hace nada. O sea, en este constructor lo único que hacemos es pasar el valor entero que se le dio y almacenarlo en la variable mValue. ¿Okay? Ahora, si vemos acá, tenemos otra función. Esta función no es un constructor, no es una función especial, es una simple función. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, esta función nos dice que retorna un entero y que recibe un entero de parámetro. Entonces, lo que se va a hacer acá es que se va a guardar el valor de mValue en una variable entera llamada old. Se va a cambiar el valor de mValue al valor que se le esté pasando, y luego se va a retornar el valor original a quien sea que esté llamando el método mf de la clase x. Así que, bueno, y muy importante, al terminar los corchetes de la clase es importantísimo poner punto y coma. ¿Okay? Entonces, igual que en cada estatuto se pone punto y coma, en la declaración o definición de una clase hay que poner punto y coma. Este caso es un poquito más sofisticado. Vamos a hacer una breve pausa. Bien, en este caso entonces vamos a declarar una clase vector. Me van a disculpar, esta clase vector no le puse la primera letra en mayúscula. Eso no es absolutamente necesario. Es una buena idea, pero esto es un poquito cuestión de gustos. Bien, aquí lo que vamos a ver es que ponemos primero la parte pública y aquí al final la parte privada. No hay nada que diga que lo privado tiene que venir antes que lo público o lo protegido, no importa. El orden que uno lo ponga cualquier orden está bien. Lo que sí es importante saber es que, digamos, después de public, de aquí hasta que haya otro declarador de acceso, como que es hasta aquí,
Entonces todas estas funciones o variables, si hubieran, van a ser públicas. O sea que no hay que estar repitiendo public, ¿verdad? Bien, en este caso tenemos dos constructores. Tenemos vector, que recibe un entero, que es el tamaño, y un vector que no recibe nada. ¿Okay? Tenemos este garabato con vector acá, que esto es el destructor. ¿Okay? Luego tenemos un constructor copia, se llama. ¿Por qué? Porque lo que está a la derecha se va a copiar a este nuevo vector. Se va a hacer un vector a partir de otro, ¿no? Y entonces, por eso es que este otro vector se llama that, debido a que, digamos, el vector, este vector se conoce como this, la palabra reservada this, y es un puntero al objeto actual en donde uno está ubicado. Entonces, no nos enredemos mucho aquí con la sintaxis. Yo sé que es la primera vez probablemente que estamos viendo esto así. Les digo que lo importante acá es que los cuerpos, por ejemplo, el cuerpo de este constructor es un cuerpo vacío, porque lo único que hace es poner el valor de las variables mySize y data con los valores, el valor que le pasó, y luego con un vector que se creó del tamaño del valor que se le pasó. En el caso de este otro constructor, las dos variables quedan en 0. ¿Okay? Ahora, aquí hay un anacronismo. Tenemos un problemita de que hay tanto código que existe que todavía no está actualizado a C++11 y menos a C++14, que entonces estamos aquí inicializando data, que si nos vamos a ver qué es data, nos damos cuenta que data es un puntero a un double, lo estamos inicializando con un 0, y 0 es un valor numérico. Entonces esto tiene un error aquí. Esto no debería de ser así. Esto debiera de ser null pointer. De hecho, me voy a permitir hacer la modificación. No importa, porque esto es una cosa que ustedes se van a estar topando por todo lado. O sea, código que no está al día con los estándares, y que hay que saber bien los estándares para poder poner el código en orden. Bien, ya hice el cambio, como pueden ver. Entonces ahora sí, data se inicializa con el null pointer. El destructor, el cuerpo del destructor es esto, de corchetes abriendo, corchetes cerrando. Lo que va a hacer es que va a liberar la memoria que se solicitó aquí, y aquí se va a liberar. Veamos que no solo es delete, sino que es delete corchetes, porque el original era una solicitud de un vector, de un array, de un arreglo. Entonces hay que hacer el delete correspondiente, que es con corchetes. Después, como decíamos, el constructor copia. El parámetro que tenemos, el parámetro conocido como dat, va a ser una referencia. Acuérdense, en C++ casi siempre todo es de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, that es una referencia, es el ampersand, a un vector, ¿okay?, constante. O sea, eso lo que le dice al compilador es que yo no puedo, dentro de esta función, modificar el objeto dat. ¿Okay? Luego vienen aquí los dos puntos para inicializar el objeto, que como ven toma el tamaño del parámetro, y toma
crea, no toma idénticamente, sino que crea un arreglo propio con el tamaño adecuado, y luego hace un for en donde pasa los elementos del otro vector a partir del cual él se está construyendo, y se vienen asignando al arreglo interno. Eso lo hacemos desde i igual 0 hasta que mientras que i sea menor al tamaño del arreglo. ¿Okay? Después tenemos un operador de asignación. Estos de asignación normalmente, bueno, en este caso se ve como retornando void, pero esto lo más correcto, lo más usual es que no sea void. Aquí tal vez para efectos de no complicar el ejemplo, puse que no retornaba nada, pero usualmente los operadores de asignación sí retornan algo, retornan el objeto mismo, ¿verdad? Entonces también voy a cambiar eso. Un momentito, por favor. Bien, ya hice el cambio. Entonces ahora vemos que el operador de asignación retorna en realidad una referencia a un vector. Entonces hemos agregado aquí return estrella this. ¿Okay? ¿A cuál vector retorna? Retorna a este vector. Por eso es que ponemos return this. ¿Por qué ponemos estrella? Porque this es un puntero, y lo que nos está pidiendo el retorno no es un puntero a vector, sino una referencia a vector. Y para poder hacer una referencia necesitamos un objeto, no un puntero. Entonces this es un puntero. Si le ponemos estrella, se convierte en un objeto, y del objeto sí podemos crear la referencia. Entonces a eso se debe esto. Es importante acá, digamos, al menos en esta implementación, asegurarnos de que el tamaño del arreglo del otro vector a partir del cual estamos creando este vector sea igual al tamaño de este vector. Esto no es necesario, o sea, simplemente hemos escogido que sea así. Entonces, para asegurarnos de que eso es una invariante de clase, entonces ponemos un assert, que es un macro que se ejecuta únicamente cuando estamos en modo de depuración. Cuando ya tenemos un programa en modo de producción, el assert no se hace, porque se supone que ya pasó por las pruebas necesarias, y entonces está de más. ¿Okay? La penúltima función acá se llama size, no toma parámetros y retorna un entero. Ahora, este const después del nombre de la función, ¿qué es? Bueno, esto es para decirle al compilador: usted no tiene permiso para modificar este objeto dentro de su cuerpo. Dentro del cuerpo de la función size, yo no puedo modificar nada de este objeto. O sea, yo aquí no podría escribir mySize igual 2. No puedo. Y finalmente sería para poder permitir accesar elementos del vector. Entonces definimos el operator corchetes, que toma un parámetro que es un entero en este caso. Es también una función const, o sea, no va a modificar nada. Eso el compilador nos va a ayudar a que seamos coherentes, y va a retornar una referencia a un doble que es constante. ¿Okay? Y eso lo que hacemos es, bueno, primero hacemos un assert para asegurarnos de que el índice y el parámetro está dentro de los valores posibles, y luego retornamos ese valor haciendo uso del operador de corchetes para tipos primitivos.
como este data, que es un puntero double. ¿Okay? Cuando ya llegamos a la parte privada, entonces vamos a tener una variable tipo entera llamada mySize y una variable tipo puntero double llamada data. ¿Okay?